hablando de que la astrobiología es esta ciencia que estudia el origen, evolución, distribución de la vida en el espacio, y una de las cosas que queremos entender pues es si podemos detectar la vida. Es decir, si la vida es un proceso que se da naturalmente en el universo, pues la pregunta es si podríamos detectarla. Entonces, les comentaba que en particular la vida en la Tierra es pues la que nos sirve como base para comprender cómo puede ser la vida en otros mundos. Tal vez algunos piensen que esto es un poco limitado, pero en realidad estamos pensando en generalizar la vida en la Tierra lo más posible, es decir, no estamos buscando gente con ojitos y con antenitas o de otro color, pero con las mismas características de la Tierra, sino que estamos buscando cosas que estén hechas con la química del carbono. El carbono nos ha demostrado que es un compuesto muy maleable para poder hacer cosas complejas, moléculas complejas rápidamente en muchos ambientes. Y para combinarlo con la química del carbono, pues se necesita un líquido que permita transportar los materiales, para conjuntarlos, y este líquido es hasta ahora el mejor, el agua líquida, y tiene que ver con cómo se combinan las propiedades del agua líquida con los compuestos de carbono. Además, el carbono pues es un compuesto es un elemento, uno de los elementos más abundantes en la naturaleza. Es creado en el interior de las estrellas junto con todos los demás elementos excepto el hidrógeno y el helio. Entonces es un elemento que es creado en gran abundancia, se encuentra en los lugares donde se forman los planetas, el agua también se encuentra en los lugares donde se forman los planetas, entonces no son cosas descabelladas. Los detalles acerca de cómo se origina la vida, en eso todavía estamos trabajando, en eso trabajan químicos, físicos, biólogos. Si suponemos que estos procesos se dan en un planeta, tenemos que también entender cómo un planeta es especial y se vuelve habitable, por qué la Tierra tiene vida y por qué, por ejemplo, Venus o Mercurio o Saturno no tienen seres vivos. Eso tiene que ver con las propiedades particulares que tiene nuestro planeta. Entonces, lo que estamos tratando de entender pues es cuáles propiedades son esas y qué otros cuerpos pueden tenerla. A diferencia de la vida, donde solamente tenemos un ejemplo de vida, pues el sistema solar nos brinda un montón de ejemplos de planetas y cuerpos planetarios en general, porque aquí no estamos limitados nada más a los 8 planetas, sino también a las lunas de esos planetas, a sus satélites. Entonces tenemos en particular 2 satélites muy interesantes, que son Europa, que es una luna que está alrededor de Júpiter, y alrededor de Saturno se encuentra otra luna que se llama Titán, que también es un mundo maravilloso y que nos ofrecería un ejemplo diferente de vida, porque ahí no hay agua líquida, pero hay metano líquido. Entonces tendríamos un material orgánico, es decir, material hecho de carbono en una gran cantidad, pero disuelto en lagos de metano, que es como aquí en la Tierra pues es un gas, pero allá es un líquido porque la temperatura es de 180 grados centígrados bajo cero. Y la presión es casi el doble de la presión atmosférica de la Tierra en la superficie. Entonces, tenemos, por ejemplo, este cuerpo muy interesante, muy particular, que nos ofrecería un ejemplo de vida completamente, bueno, no completamente diferente, porque estaría basado en el carbono, pero ya no estaría basado en el agua. Europa, en cambio, tiene un océano de agua líquida, y lo que esperaríamos pues es vida como la conocemos, es decir, de carbono y agua, pero no estamos hablando necesariamente de las mismas proteínas, de las mismas lípidos, etcétera, sino otras cosas. Entonces, de los cuerpos del sistema solar, pues lo que vemos es que, por ejemplo, Venus es muy caliente porque está muy cerca del Sol, que Marte, si bien pudo haber sido habitable en algún momento, pudo tener agua líquida, cosas así, perdió su atmósfera. La atmósfera sirve para 2 cosas. Uno, para proveer la presión atmosférica que se requiere para que haya agua líquida, pero también es como una especie de cobija que, gracias a los gases del efecto invernadero, permite guardar el calor del Sol, y entonces hace que el planeta tenga una superficie por arriba del punto de congelación del agua. Entonces, si pensamos en un planeta que debe ser habitable en la superficie al menos, entonces debe tener agua líquida en la superficie, y para que haya eso se necesita una atmósfera. Entonces necesitamos una atmósfera, necesitamos un planeta que esté a una distancia adecuada de su estrella como para que esté calientito. Necesitamos un planeta que además tenga agua líquida, que eso depende de la formación del planeta, y
que no sea muy chiquito, porque entonces pierde su atmósfera, eso le pasó a Marte, y que tampoco sea muy grande, porque entonces se convierte como en un gigante gaseoso como Júpiter, o se puede convertir incluso en uno de estos mundos helados como Urano, Neptuno. Y estos lugares es muy difícil que la materia se organice en moléculas complejas, aunque independientemente de lo que piense que es la vida, pues son moléculas organizadas, ¿sí? Y si las moléculas no pueden organizarse, pues entonces ahí no puede haber vida. Porque a veces nos parece como que la vida es así como que, pues la vida se va a adaptar a todo, ¿no? Pero en principio tiene que surgir, y si no puede organizarse la vida ahí, pues entonces no puede haber vida. Entonces tenemos ahí una serie de parámetros. En principio tenemos esta idea, esta estrategia que se llama seguir el agua. Entonces ahí donde hay agua líquida estamos viendo si hay otras condiciones para que sea el lugar habitable. Por eso elegimos, por ejemplo, Europa, esta luna de Júpiter, porque Europa tiene agua líquida, tiene un océano de agua líquida debajo de una capa gruesa de hielo. Se están planeando misiones para ir allá, a rascar al hielo, pues una profundidad de 10 kilómetros. Si lo piensan aquí en la Tierra, pues las minas más profundas llegan a 2 kilómetros, ¿no? Entonces, rascar 10 kilómetros de hielo, meter una sonda y luego que entre a un océano totalmente oscuro y que nos mande información, no es un proyecto trivial, pero se han estado planeando y estamos muy emocionados de que eventualmente podamos ir a Europa. Marte también ha sido explorado, ¿no? Porque también sabemos que hubo agua líquida en el pasado. Tal vez no sabemos si hay vida, ¿no? Si hubo vida, podríamos encontrar restos fósiles, eso no lo sabemos. Y luego están los planetas más allá de otras estrellas, ¿no? Entonces aquí seguimos el agua donde esté, no importa si está debajo de una capa de hielo, si está en el subsuelo, no importa, nosotros seguimos el agua para ver si ahí hay vida en el sistema solar, porque en el sistema solar podemos hacer experimentos directos, pero fuera del sistema solar no podemos ir y no podemos entonces hacer este tipo de experimentos. Entonces lo que tenemos que hacer cuando se trata de planetas alrededor de otras estrellas, y me voy a detener aquí un momento porque tenemos, no les he comentado exactamente, pero tenemos más o menos 2000 planetas que se han detectado alrededor de otras estrellas. Entonces la pregunta es cuáles de ellos serían habitables, ¿no? Entonces hemos encontrado que la variedad de planetas alrededor de otras estrellas es increíble, que hay planetas que nosotros no tenemos en el sistema solar. Hay tipos de planetas que nosotros no tenemos en el sistema solar. Por ejemplo, tierras enormes, es decir, planetas como la Tierra, rocosos me refiero, o sea, cuando digo planetas como la Tierra no me estoy refiriendo a mundos así con cielos azules y lagos y vacas y pasto. Lo que me estoy refiriendo son planetas del tamaño de la Tierra o hechos de lo mismo que está hecho la Tierra, rocas y hierro. En ese sentido, por ejemplo, Venus es un planeta como la Tierra, porque también está hecho de roca y tiene un núcleo de hierro y tiene más o menos el mismo tamaño de la Tierra y en términos de masa y tamaño es muy parecido a la Tierra. Entonces, los planetas que hemos encontrado fuera del sistema solar son planetas rocosos, algunos de ellos son planetas rocosos, pero son mucho más masivos que la Tierra. Y hay otros, por ejemplo, que deben tener muchísima más agua que la Tierra. Y hay otros que que probablemente sean planetas hechos con más carbono que silicio, por ejemplo. El silicio es lo que hace las rocas aquí en la Tierra. Y hay otros planetas en donde pues todo el tiempo hay lava fundida y llueven rocas. Entonces, estos mundos, ¿no?, de todos ellos, pues debe haber algunos que sean potencialmente habitables. ¿Y a qué nos referimos con eso? Pues justamente a planetas que tengan una atmósfera, que puedan mantener agua líquida en la superficie. Porque en la superficie, bueno, no es que nos limitemos nada más a eso. En realidad pensamos que pues la vida podría surgir en cualquier lugar donde haya agua y una fuente de energía. Pero el problema es que no la podríamos detectar. Entonces la NASA y CONACYT pues no nos van a dar dinero. Podemos decirles, miren, sí, aquí a lo mejor hay vida y podemos hacer un proyecto para demostrar que la hay. Entonces, podemos poner a prueba nuestra hipótesis de si hay vida en otros mundos, considerando que la vida es superficial y puede cambiar todo el ambiente de un planeta. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos en el aire, este 21% de oxígeno que tenemos en la Tierra, en realidad, bueno, viene de la vida, ¿no? Podríamos pensar, bueno, viene de las plantas. Pero en realidad, originalmente no venía de las plantas. Originalmente las plantas son organismos fotosintéticos con muchas células, son multicelulares.
Los primeros organismos fotosintéticos eran unicelulares, y en particular los que producían oxígeno, porque hay unos fotosintéticos que no producen oxígeno, pero en particular los que sí lo producían se llaman cianobacterias. Cuando surgieron, empezaron a contaminar la tierra de oxígeno, porque en ese entonces nada más había dióxido de carbono y nitrógeno. La contaminan, y es tal la catástrofe que produjeron que los biólogos le llaman a esta etapa de la Tierra el holocausto de oxígeno. Se extinguieron la mayor parte de las especies porque el oxígeno oxida la materia orgánica, y si uno está hecho de materia orgánica, lo último que quiere es oxígeno en el aire. Pero pues eso es lo que estaban haciendo las cianobacterias, contaminar el planeta muy en serio, mucho más en serio de lo que lo estamos haciendo nosotros. Y al final la vida se adaptó. De hecho, los seres multicelulares somos un resultado de eso, porque resulta que el oxígeno, como se combina rápidamente con la materia orgánica, también de esas reacciones se puede sacar energía muy fácilmente, y una gran cantidad de energía, que sirve para mantener pues, los aparatos que requieren los seres multicelulares. Antes de eso no había seres multicelulares. Todos los que conocemos requieren oxígeno para subsistir, porque es la única fuente de energía suficiente para mantener estos grandes aparatos. Entonces, bueno, la cosa es que tenemos oxígeno en la Tierra gracias a las cianobacterias. Hoy en día, al menos la mitad del oxígeno que respiramos viene de las cianobacterias, ¿no? Y la otra parte, pues sí, podemos decir que es Chapultepec y el Amazonas, pero básicamente la mayor parte es las cianobacterias. Entonces lo que vemos es que este planeta, que tenía una atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno, cambió su atmósfera completamente gracias a la vida. Y no es la vida, o sea, no fueron nuestras fábricas, no fueron nuestras granjas, no, fueron las cianobacterias, fueron seres microscópicos. Si nosotros nos alejáramos, si nos fuéramos a otro planeta y observáramos la Tierra con un tipo especial de telescopios, podríamos decir, en esta atmósfera hay algo extraño. Ahí hay oxígeno, hay mucho oxígeno. Y ese oxígeno no lo producen los volcanes, no se produce por reacciones químicas en la atmósfera. Y los extraterrestres allá, o si nosotros nos fuéramos allá y viéramos este planeta con oxígeno, diríamos, algo está sucediendo ahí. Muy probablemente la vida. Entonces la idea de buscar vida en otros planetas es pensar, porque sabemos que la vida puede cambiar por completo el planeta. Podríamos cubrirlo, por ejemplo, de pigmentos que absorban la luz, podríamos echar un montón de compuestos. Toda la vida siempre toma algo del ambiente y luego desecha otra cosa. Estos desechos de la vida podríamos encontrarlos en otro planeta. Y esa es la idea, construir telescopios. Ahorita están en planeación. Estos telescopios, que es una nueva generación de telescopios que requieren muy alta tecnología, para poder observar planetas alrededor de otras estrellas y entonces buscar en sus atmósferas o en sus superficies las señales de que hay vida en ellos, que los está transformando de manera global. Entonces, esa es la idea de pues esas son las estrategias de la astrobiología. Ahora, lo que les he contado aquí, pues como ustedes pueden ver, requiere el conocimiento de muchas áreas. Por ejemplo, requerimos a los astrónomos para entender cómo se forman los planetas, qué posibilidad hay de que un planeta sea de cierto tamaño, tenga agua, se forme a la distancia adecuada de su estrella para que reciba energía suficiente para estar tibiecito. Requerimos a los astrónomos para que nos hagan los instrumentos. Bueno, los astrónomos no los hacen, pero los astrónomos saben cómo planear esos instrumentos para poder buscar vida en otros planetas. Quienes hacen los instrumentos son los ingenieros, así que requerimos también a los ingenieros para hacer este tipo de cosas. También se requiere a los biólogos para entender los límites de la vida, los físicos y químicos y biólogos para entender cómo se inicia la vida, qué procesos se dan en las atmósferas de los planetas, en los océanos. Necesitamos a los geofísicos también para entender cómo funciona un planeta, o sea, ya que tenemos nuestro planeta, cómo se relaciona los procesos biológicos con los procesos geológicos. Todo esto, y además también, qué clase de cosas producen los procesos geológicos. O sea, nosotros sabemos que tanto los humanos como los volcanes producen dióxido de carbono. Si yo encuentro un planeta de dióxido de carbono, en realidad lo que voy a pensar es que en ese planeta hay volcanes. No voy a pensar que hay vida ahí. ¿Por qué? Porque los volcanes producen muchísimo más dióxido de carbono que nosotros. Pero este tipo de cosas nos lo dicen los geólogos,
que ahora han extendido lo que saben de la Tierra pues a otros cuerpos planetarios como Marte, Mercurio, Venus, y también para exoplanetas. Entonces tenemos a toda esta gente, incluso ahora hay gente de sociología y de y por ejemplo matemáticos que están tratando de hacer estos proyectos SETI, ¿no? Por ejemplo, en donde dice uno, bueno, si uno quisiera comunicarse con inteligencias extraterrestres, que eso es un asunto que hablaremos en otro Astrocamp, se los prometo, para que se queden, para que regresen la próxima vez. Y esos, por ejemplo, están pensando cuál sería el impacto en la sociedad humana si de repente nos dijeran, bueno, encontramos vida en otro mundo, ¿no? O recibimos una señal de extraterrestres. Entonces, ese tipo de cosas pues también son importantes entenderlas. Y luego, bueno, pues si queremos construir un mensaje, ¿cómo lo construimos? ¿Con qué lenguaje? ¿Quién habla por la Tierra? Se necesita incluso gente de política que sepa de economía, que sepa de otras áreas para poder entender todo el impacto que tendría un mensaje y luego cómo la humanidad contestaría. Entonces, como ven, la astrobiología pues requiere de muchísimas áreas, casi cualquier área de la ciencia, incluso, por ejemplo, no sé, un abogado, ¿no? Si alguna vez nos vamos a Marte, a la Luna, si ponemos un sitio en la Luna, ¿no? ¿Qué leyes van a regir ahí, no? ¿Vamos a hacer como una micro sociedad terrestre o nos vamos a dar la oportunidad de construir algo totalmente nuevo, ¿no? Ese tipo de cosas pues necesitamos entenderlas a partir de lo que vayamos descubriendo y de nuestras posibilidades. Entonces requerimos de un montón de expertos para poder definir este tipo de, o sea, para poder abarcar todo lo que entiende la astrobiología. Entonces, ¿me despido? Bueno, pues gracias, esperamos sus preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Bueno, no, etcétera, etcétera, no. Esperamos que nos hagan comentarios, ¿sí? En la página de Red Astrobio, y gracias por estar con nosotros.